Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permite activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida al Máster Agustín Gutiérrez Carro, defensor público, exletrado de la Sala Tercera de Casación Penal de Costa Rica y profesor de métodos de investigación en la Universidad de Costa Rica, quien nos presenta el tema Elementos limitadores de la tipicidad en los delitos de psicotrópicos. Adelante, don Agustín. Gracias, Melissa. Buenas tardes, ya casi buenas noches a usted y a todas las personas que participan del seminario. Agradecerle mucho al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su director, a don Gustavo Chang, y a todas las personas que participan en la organización del evento por la oportunidad de participar en él. No puedo ver a los participantes por lo que ya se indicó anteriormente en las indicaciones preliminares, pero bueno, sé que están ahí y espero que les resulte de interés la conferencia. Intentaré ajustarme a los 40 minutos que me han dicho que están dispuestos y para que posteriormente haya posibilidad de responder algunas preguntas y las subiré. Voy a compartir una pequeña presentación, en realidad sobre todo una guía del tema general que estoy tratando, más que apuntes detallados. Como comentario preliminar, previo a abordar directamente el tema de la tipicidad penal del delito de comercio ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, así como sus elementos limitadores en el ordenamiento jurídico costarricense, considero importante hacer un breve comentario que, aunque en principio es relativo a política criminal, trata de un aspecto que a fin de cuentas tiene efectos institucionales en la forma en que se aborda la tipicidad de este delito por el sistema penal. En 2008 y 2009 se confirmó algo que se había sospechado durante décadas respecto al conflicto interno armado de Colombia. Y justamente algo que ocurría en medio de un contexto de persecución radical del narcotráfico. Y esto que se confirmó en ese momento fue la existencia de miles de falsos positivos. Es así como se dio a conocer en la prensa el tema de los falsos positivos. Un falso positivo se refiere a civiles asesinados, muertos por las Fuerzas Armadas en principio. Y son positivos falsos precisamente porque el ejército presentó a estas personas, a miles, fueron miles en realidad, de estas personas civiles, como si se tratara de guerrilleros muertos en combate, insurgentes. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué personas civiles que no tenían nada que ver en el conflicto armado fueron presentados por los militares o el ejército colombiano como personas muertos, rivales, opositores muertos en combate? Bueno, porque existía un perverso sistema de incentivos institucionales que estaba funcionando en ese momento en Colombia, de acuerdo con el cual quienes muertes enemigas reportaran en combate, los escuadrones se refiere, se exponían a ser destituidos los jefes de esos escuadrones. Al contrario, quienes más muertes enemigas reportaran en combate recibían beneficios que incluían dinero, permisos, premios, comisiones internacionales y felicitaciones.
¿Qué relación tiene este ejemplo con la persecución penal del narcotráfico en Costa Rica? Bueno, pues que tanto la APCD, la Policía de Control de Drogas, como el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público, en sus oficinas especializadas sobre narcotráfico, tienen estadísticas mínimas de casos por drogas que deben reportar mensualmente. Y de lo contrario, se enfrentarían a consecuencias laborales negativas. De manera que, aunque se trata de cosas muy distintas, en un caso con la vida de personas y en el otro con casos que deben tramitarse necesariamente, lo que se llama, como se denomina popularmente en el lenguaje, en el argot judicial, reventarse, casos que deben reventarse, aunque se trata de fenómenos muy distintos, son similares en el funcionamiento de los incentivos institucionales. ¿Por qué existe también en el sistema penal costarricense incentivos institucionales perversos en cuanto a la persecución en materia de tráfico de estupefacientes que llevan a malas prácticas institucionales? Y son estas prácticas las que finalmente tienen un impacto en la criminalización secundaria, tanto a nivel investigativo como jurisdiccional, y por lo tanto en la aplicación de la tipicidad, que es el tema de esta conferencia. A nivel investigativo se traduce estos incentivos o este sistema perverso de incentivos se traduce, investigativo me refiero a la investigación policial o judicial, uno, en la persecución de blancos fáciles. Se persiguen piedreros y búnkers que, como ir a pescar truchas, cualquier persona sin ninguna capacidad para pescar puede pescar. Ignorando, por supuesto, que con esto no solo no se perturba en absoluto el negocio ilícito, que supuestamente es lo que la política criminal pretende, sino que además dirige todo el aparato penal contra las personas más débiles e incluso las más perjudicadas con el negocio de la droga, que son las personas adictas. Paradoja de paradojas, un sistema penal que supuestamente persigue los delitos de drogas para proteger la salud pública, termina dirigiéndose a las personas que son más afectadas por esta dinámica o este fenómeno de las drogas, que son las personas adictas. El segundo elemento en el que se traduce este bajo nivel investigativo es en la calidad propia de las investigaciones. Como es necesario cumplir con una cantidad mínima de casos por mes, las investigaciones se apresuran, son cada vez menos rigurosas y cada vez con menos y peores elementos de prueba se terminan y se pretende llevar o se lleva a fin de causa a juicio a las personas. Pero además hay incentivos perversos a nivel jurisdiccional, lo que resuelven los jueces y lo que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público termina acusando estas cuestiones y lo anterior deriva en una presión sobre los tribunales, pues como el Ministerio Público continúa pidiendo condenatorias en casi la totalidad de los casos sobre drogas, independientemente de la cantidad y la calidad de droga conseguida en estas investigaciones apresuradas, termina entonces en muchos casos esto poniendo a los jueces en una disyuntiva. O relajamos las exigencias a nivel probatorio, a nivel de tipicidad, o no se condena a nadie o a muy pocos. Les voy a poner un pequeño ejemplo de esto. Esta es una relación de hechos de una acusación que dice que en el periodo comprendido entre el 20 de febrero del 2018 al 15 de enero del 2019, en una vivienda ubicada en tal lugar, propiamente en las inmediaciones del recinto habitado, los acusados tales, en asocio con otra persona de calidades ignoradas, se dedicaron de manera indiscriminada a la venta de dosis de clorhidrato de cocaína y dosis de cannabis sativa a los consumidores y adictos de la zona entre las sumas de 2.000 y hasta 5.000 colones. 2. Para la ejecución de su actividad criminal, los acusados tales utilizaron como punto de comercialización la vivienda supradescrita y sus alrededores, lugar donde definía con los consumidores y adictos de la zona la cantidad, precio y entrega de la droga. Asimismo, durante el periodo indicado, los acusados realizaron la venta de drogas a consumidores mediante método conocido como pasonazo, el cual consistía en realizar rápidos intercambios de manos por medio de los cuales abastecían a los adictos de la droga y el mismo acto recibían dinero en efectivo a cambio. Además de eliminar la ubicación de la vivienda y los nombres de las personas imputadas, no hay ningún elemento individualizador en esta acusación. Esta es una acusación real. Y así acusa el Ministerio Público
en este país, algunos fiscales, digamos, no todos y algunas fiscales, a personas por supuestamente haber cometido delitos. Evidentemente esta es una acusación defectuosa que no reúne los requisitos mínimos y que es un ejemplo de cómo los estándares de exigencia ponen al juez en un entredicho, porque, bueno, tal vez esta acusación es tan defectuosa que la van a rechazar, pero de pronto hay otras cosas en las que los errores podrían matizarse y entonces los jueces terminan flexibilizando los criterios de aplicación de la tipicidad y también elementos de valoración de la prueba. Ese es el comentario preliminar que quería hacer. Quiero también, o más bien el segundo punto que voy a abordar es específicamente el de la tipicidad penal de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. ¿Cuáles o son en nuestro ordenamiento jurídico los delitos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas y cómo se configuran dichos delitos? Sería la pregunta que tratamos de abordar aquí. Los delitos relacionados con el comercio de drogas ilícitas en nuestro país están regulados en la ley de un nombre muy largo, número 8204. Aunque existen diversos tipos penales, el que resulta de mayor importancia por ser el de más frecuente aplicación es el estipulado en el artículo 58 de dicha ley, y es precisamente el de más frecuente aplicación. Por su particular redacción, y es precisamente el de más frecuente aplicación por su particular redacción, una redacción propuesta fuera de nuestras fronteras que engloba en el mismo tipo penal 18 verbos típicos. Es decir, que el mismo tipo penal puede ser realizado por 18 acciones distintas, para cuyo análisis estas pueden agruparse en 4 grupos de acciones distintas. Si descomponemos ese artículo, esa norma, de manera tal de extraer cuáles serían las acciones comunes, podremos sacar 4 al menos. La primera sería la de distribuir, comerciar, suministrar, fabricar, elaborar, refinar, transformar, extraer, preparar, cultivar, producir, transportar, almacenar o vender drogas, las sustancias o los productos referidos en la ley. También hay una segunda conducta que sería, o acción o verbo, que sería el de cultivar las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos. En tercer lugar, es el segundo párrafo, poseer drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados. Y en cuarto lugar, poseer o comerciar semillas con capacidad germinadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas. Evidentemente, este artículo, si se lee así, es difícil de comprender. Aquí en esta imagen, ustedes pueden ver en rojo lo que constituiría un grupo, uno de los grupos de acciones que yo reúno para su mejor comprensión. En azul, una segunda acción que puede agruparse. Y en el segundo párrafo tenemos 2 más, que son la de poseer esas drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados, y aquí en posea o comercio, que es la que está en anaranjado. Aún así, además de separar esto, requiere, digamos, de algún análisis y precisión para entender bien cómo aplicar este artículo. Vamos aquí entonces a ver cuáles son los límites a la tipicidad penal de los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Es decir, cómo este artículo debe entenderse para saber cuáles son sus límites y no aplicarlo más allá, digamos, de lo que permitiría un régimen democrático de derecho. El primer límite que podemos preguntarnos o podemos discutir, me disculpo si para algunas de las personas que participan en el seminario algunos de estos temas puedan resultar obvios. Hay 2 razones para abordarlos. La primera es que yo no sé quiénes son quienes integran el seminario y entonces no quisiera omitir temas por considerar que son muy, muy evidentes. Y por ejemplo, este es un seminario que también es matriculado por estudiantes. Y en segundo lugar, porque nuestros tribunales y la jurisprudencia en este país ha llegado a hacer aplicaciones bastante absurdas y erróneas de la normativa, que hace entonces necesario que las cosas obvias sean evidenciadas o destacadas y rescatadas. Entonces, tenemos
como primera pregunta para abordar los límites de la tipicidad penal en este tipo de delitos. ¿El consumo de drogas ilícitas es delito? Pues no, evidentemente no. Todos y todas ustedes sabrán eso. El artículo 58 en cuestión en ningún momento prohíbe ni penaliza el consumo de drogas ilícitas. Costa Rica, no recientemente, sino desde los años 70, antes de esta ley, de forma pionera, despenalizó el consumo de drogas ilícitas. Algo que hoy es una regla en la mayoría de países democráticos y, por ejemplo, por lo que se sigue luchando en muchos estados en Estados Unidos, donde la posesión para consumo sigue siendo delito, lo cual ha llevado en este país a una aplicación absolutamente discriminatoria en perjuicio de personas, ciertas minorías raciales y étnicas, que está muy bien documentado, perdón. Entonces, en Costa Rica no está penalizado el consumo. ¿Y cuál es el fundamento jurídico de que este artículo 58 no lo haga? Bueno, el fundamento jurídico es la Constitución política, ya que no podría penalizarse el consumo de drogas ilícitas sin incurrir en una violación del principio constitucional de la autonomía de la voluntad. Así de sencillo es el fundamento de por qué el consumo de drogas ilícitas no puede ser delito. Vamos a un elemento de pronto un poco menos claro. ¿Es la posesión de drogas ilícitas delito? Bueno, depende. Depende fundamentalmente de la finalidad de esa posesión. En primer lugar, dado que el consumo de drogas ilícitas no es delito, por decisión deliberada del legislador, como ya vimos, resultaría absurdo tipificar la posesión sin más, pues claramente es imposible consumir drogas sin antes poseerlas. Con lo cual la tipificación de la posesión en esos términos equivaldría a la tipificación indirecta del consumo. Es decir, si consumir no es delito, poseer una cantidad que sea para el consumo tampoco podría serlo, porque de lo contrario sería una manera indirecta de sancionar y considerar delito el consumo. Bueno, en segundo lugar, está claramente recogido en el párrafo segundo del artículo 58, la forma en que está redactada esta parte de la norma, establece que para que la posesión de drogas, sustancias o productos contemplados en la ley sea delito, es necesario que esa posesión sea para cualquiera de los fines expresados. Entendemos que cuando dice fines expresados se refiere al artículo anterior. Lo anterior, es decir, que la posesión debe ser con una finalidad de la del primer párrafo, fue algo que valoró la Sala Constitucional en el voto número 11.623 del 2008, en el cual analizar la constitucionalidad del artículo 58 en cuanto al principio de lesividad penal en relación con la posesión, dijo, claro está, el peligro abstracto en virtud del principio de lesividad no puede entenderse como un peligro presunto, como una mera inobservancia de reglas, sino que debe existir una potencialidad de daño, lo cual debe ser valorado por el aplicador de la norma en cada caso concreto. Ello, por cuanto, conforme se señaló, la intervención del derecho penal para regular la convivencia social en un Estado democrático solo puede justificarse en cuanto tienda a la protección de bienes jurídicos considerados relevantes. La acción prevista en la norma cuestionada resulta peligrosa para el bien jurídico protegido, salud pública, dado que se trata de la posesión de drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados en el primer párrafo: distribución, comercialización, suministro, fabricación. De modo, podemos concluir entonces que la posesión de drogas constituye delito solo cuando está específicamente dirigida a uno de los fines del párrafo anterior, lo cual debe demostrarse, por supuesto, a través de la prueba en debate. No puede presuponerse. Pero ¿cuáles son estos fines? Entonces la Sala Constitucional dijo, bueno, sí, el artículo 2 habla de posesión como delito, pero como dice que tiene que ver con los fines del primer párrafo, entonces sí es constitucional. Pero ¿cuáles son esos fines? Y aquí es importante decir
algunas cosas, porque el uso de la expresión fines y no acciones, para determinar estos fines es necesario realizar una tarea de interpretación o inferencia. ¿Cuál es, les pregunto yo, la finalidad de distribuir, comerciar, suministrar, fabricar, elaborar, etcétera? Alguien podría decir, bueno, la finalidad de distribuir es distribuir, la de comerciar es comerciar, la de suministrar es suministrar. Sí, todo eso es correcto. Pero además, todas estas acciones, además de tener una finalidad específica, se trata de tareas necesarias para el negocio ilícito de drogas. Precisamente por ello, podemos decir además que todas participan de una finalidad común: contribuir significativamente en el giro comercial del negocio ilícito de las drogas. La dimensión económica de la oferta. Aquí hay que recordar que el fenómeno de las drogas es un fenómeno económico, es una actividad lucrativa, es un mercado negro, que es mercado negro precisamente por la prohibición estatal e internacional que existe. Y en ese sentido, lo que se está prohibiendo y sancionando son acciones que tienen que ver con un negocio. Necesaria e irremediablemente tienen que ver con un negocio. Y en virtud de que en economía todo negocio tiene dos partes, una que es la oferta y otra es la demanda, y hemos visto que la parte de la demanda no está penalizada porque el consumo no es delito en Costa Rica, como no lo es en la mayoría de los países, significa que todo aquello que es delito necesariamente está del lado de la oferta. ¿Ok? Y entonces, cuando analizamos estas acciones, es evidente que estas acciones tienen esta finalidad de ser actividades necesarias para el negocio ilícito de drogas en su dimensión de la oferta. A contrario sensu, la posesión de droga para el consumo, en tanto no es parte de esta dimensión del negocio correspondiente a la oferta, sino al consumo, no constituye delito. En este sentido, puede verse la sentencia del Tribunal de Apelación, sentencia penal del Segundo Circuito Judicial de San José, número 1190 del 2018. Repito, la 1190 del 2018, entre otras, por supuesto. Aquí un breve comentario probatorio en relación con cómo probar y debe probarse estas cuestiones. Para demostrar que la posesión tiene la finalidad correspondiente al primer párrafo del artículo 58, es decir, a esos otros verbos, resulta muy importante lo relativo a la cantidad y tipo de droga de que se trata, lo cual debe ser valorado de manera cuidadosa y casuística por los tribunales. Y si el único indicador es la cantidad, esta debe ser de tal magnitud que sea absolutamente inequívoca la imposibilidad de que sea para consumo personal. Algo que, por supuesto, no depende en sentido estricto solo de la cantidad, sino también de las características de ese sujeto, de sus niveles de consumo, edad, peso, etc. Es decir, si hay posesión y quiere, para poder condenar a una persona por ese delito, debe demostrarse que esa posesión tiene una finalidad que va más allá de tener la droga para consumo personal, fuera de toda duda, y eso debe probarse, por supuesto. Cuando solo se tiene la cantidad, entonces esto resulta el factor determinante y elemental. Esto ocurre, por ejemplo, cuando detienen a una persona respecto a la cual no ha habido ninguna investigación. Y aplica también, ya veremos, en el caso del transporte. Bueno, esa es la segunda pregunta que atendemos. Bueno, ya vimos que el consumo no es delito, ya vimos que la posesión para el consumo, cuando no se pueda determinar que tiene una finalidad ulterior del tráfico, tampoco es delito. Vamos ahora a la tercera pregunta, tercer límite. Las acciones del primer párrafo siempre son delito, independientemente de la finalidad. Tal vez me voy a devolver aquí a esta filmina bueno, esto no es una filmina, esta imagen, para que veamos cómo es el segundo párrafo en su primera oración lo que la Sala Constitucional dijo que por decir que es para los fines expresados, es decir, necesariamente los anteriores, solo es delito en esas circunstancias. Ahora bien, hay
las acciones del primer párrafo, distribuir, comerciar, suministrar, fabricar, elaborar, refinar, transformar, extraer, preparar, cultivar, producir, transportar, almacenar o vender, cabe preguntarnos, esas acciones entonces siempre son delito, porque el segundo párrafo dice que tiene que ser para la finalidad de estas acciones, pero entonces estas acciones pueden ser en sí mismas. Bueno, sobre este punto la jurisprudencia no ha sido uniforme. Sin embargo, considero que la posición correcta es que, al igual que en cuanto a la posesión, las acciones del primer párrafo solo configuran delito si son realizadas como parte de una finalidad general del giro comercial ilícito. Esto es así si se hace una aplicación normativa coherente y sistemática. Para garantizar esta coherencia normativa, tanto interna como externa, del artículo 58, es indispensable hacer una lectura e interpretación sistemática y armónica, lo cual pasa, en primer lugar, por reconocer que las 18 acciones típicas descritas en el artículo 58 tienen una particular vinculación entre sí. Es decir, no estamos hablando de 18 acciones o verbos aislados unos de otros, sino que están en una relación directa y funcional. Distribuir, comerciar, suministrar, fabricar, elaborar, refinar, transformar, extraer, preparar, cultivar, producir, transportar, almacenar o vender drogas, sustancias o productos prohibidos por la ley, o cultivar plantas de las que se extraen esas sustancias o productos y poseer o comerciar semillas o productos naturales con el objeto de realizar alguna de las acciones anteriores, constituyen todas acciones que forman parte de la actividad productiva y comercial del mercado ilícito de drogas. Es decir, que el legislador costarricense, al redactar este tipo penal de esta forma, siguiendo unas indicaciones que vienen del gobierno de Estados Unidos, porque todas las leyes de América Latina sobre drogas tienen ese mismo formato, el legislador aquí lo que hizo fue descomponer todas las actividades que forman parte de este giro comercial, pero resulta evidente que la finalidad última de la norma se dirige en relación con este de negocio ilícito, o más bien, la norma se dirige contra el negocio ilícito en su conjunto, y específicamente la dimensión de la oferta, como ya vimos. Aquí lo que se está persiguiendo es toda la actividad comercial, todos los encadenamientos productivos de distribución, etcétera, de la dimensión de la oferta. De modo tal que para determinar la tipicidad y la antijuridicidad material en cada caso concreto, es absolutamente indispensable valorar la relación de cada acción con el conjunto del negocio ilícito para ver si efectivamente forma parte de esto. Aquí lo que yo estoy diciendo es que para mí, y hay sentencias que respaldan esa posición, los verbos del primer párrafo, los verbos típicos, las acciones, también tienen que demostrarse que son parte de un negocio ilícito de drogas, del negocio ilícito de drogas. Ya vamos a ver cuándo podrían no serlo. Considerada de manera aislada las acciones, esta puede llevar a absurdos. La realización de estos verbos, que ya dije, de manera aislada, sin vinculación a este giro comercial, deben resultar impunes por falta de tipicidad y antijuridicidad material. Al pensar esto, al justificar esta posición que estoy sosteniendo yo aquí, me parece importante recordar dos cuestiones que ha resuelto la Sala Constitucional, tanto en ese voto que ya cité como en otros. El primero es que la Sala Constitucional determinó que el rango de pena del artículo 58, que va de 8, pena mínima, a 15 años, no son, que este rango de pena, estas penas no son contrarias al principio de proporcionalidad. Entonces, sí, ese es el primer punto. El segundo aspecto que la Sala Constitucional resolvió es que, ya lo vimos, ya lo leí, aunque se trate de un delito de peligro abstracto, para que haya antijuridicidad material, es decir, se afecte el bien jurídico, es indispensable que haya al menos la potencialidad de un daño a la salud pública.
siendo insuficiente la mera inobservancia formal de la regla. Es decir, que en materia de drogas, el hecho de que el delito sea un delito de peligro abstracto no significa que no deba haber también antijuridicidad material, básicamente, eso es lo que ha dicho la sala. Entonces, si consideramos estas dos cuestiones, que 8 años es la pena mínima y que la sala constitucional consideró que eso no era desproporcionado, pero además la sala constitucional exige que siempre en estos delitos tiene que haber alguna afectación, alguna antijuridicidad material, es decir, al menos la potencialidad de afectación del bien jurídico. Entonces, es necesario hacer un análisis de estas acciones del primer párrafo de manera tal que sea sistemática y razonable y no resulte en la sanción de conductas absurdas, que es a lo que llevaría de lo contrario. Veamos a ver. Lo anterior queda mucho más claro con ejemplos, es decir, estos absurdos que se producirían. Primer ejemplo. Digamos que María está en su casa o en un parque y decide fumarse un cigarrillo de marihuana que lleva consigo, para lo cual saca la marihuana, separa, la coloca en el papel, enrola y alista, en efecto, su cigarrillo de marihuana. ¿Preparó María droga? Sí, indudablemente María, si hace eso, prepara droga. Y resulta que preparar es uno de los verbos del primer párrafo. Entonces, ¿habría cometido María un delito, aunque dicha droga sea para consumo personal? En mi criterio es evidente que no. Y una aplicación de la norma en este sentido sería absurda por carecer de coherencia interna y externa, es decir, por no ser sistemática y sancionaría una conducta que no afecta al bien jurídico. Entonces, eso significa que no basta con la realización de las acciones en el primer párrafo. No basta con que alguien prepare droga. Hay que hacer un análisis más allá de eso. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es evidente. ¿Por qué el conferencista está insistiendo en esto? Bueno, porque hay sentencias de apelación y de casación que han dicho en relación con alguno de esos verbos que no es necesario más que la realización de la acción individual, la que sea. Entonces, se ha llegado a situaciones absurdas, por ejemplo, en relación con el transporte. Y se ha dicho que si una persona transporta una cantidad de droga, no importa si es para su consumo o no, igual es delito, porque está en el primer párrafo. Y el único que establece ciertas restricciones es el segundo párrafo, es decir, la posesión. Evidentemente, esta es bueno, en mi criterio, es una interpretación errónea de la norma. Vamos a ver otro ejemplo, otros dos ejemplos de las situaciones absurdas a las que puede llegar esta aplicación no sistemática del artículo 58. Digamos que un consumidor de marihuana asiste u organiza una fiesta y en ella amigos suyos en su casa quieren fumar marihuana, por lo que él amablemente alista un cigarrillo o incluso varios y lo comparte. En sentido estricto y formal, ¿esta persona está suministrando droga? Pues claro, claro. Pero en este caso resultaría tan absurdo como el anterior suponer que estamos ante un delito sancionado con una pena mínima de 8 años de prisión. Alguien que en una casa, en una fiesta, le da marihuana a sus amigos para que fumen, está suministrando droga. Si le regala un cigarrillo a alguien, nada más está suministrando droga. Eso, no, ¿cómo va a ser eso sancionado con una pena de 8 años de prisión? Si hemos visto que lo que se está persiguiendo es aquellas acciones que tengan que ver con el giro comercial, con la dimensión económica de las drogas y de su producción, de su oferta. Último ejemplo. Juan y Pedro, dos amigos que viven juntos y son consumidores de marihuana, suelen turnarse cada vez que uno va a comprar, cada vez que van a comprar la marihuana. Cocaína, para los efectos del ejemplo, es irrelevante. De modo que el día que le toca a Juan, él va y compra tanto la droga suya como la de Pedro. Luego llega a la casa, se la deja ahí, y cuando Pedro llega, Pedro le da la plata correspondiente a lo de él y se reparten y listo. Con esto Juan no tiene ningún tipo de ganancia económica.
Lo único que hace con esta distribución es ahorrarse el tiempo de no tener que ir en la próxima ocasión porque se distribuyen las funciones. De acuerdo con esta dinámica, entonces, si interpretamos el primer párrafo como que cualquier acción que se dé, independientemente del contexto y demás elementos, va a ser delito, entonces Juan habría cometido el delito porque transportó, distribuyó y suministró droga. Habrá incluso quien diga que vendió, porque como aunque no hubo ganancia, como él recibió dinero a cambio de eso, entonces habría vendido. Evidentemente, lo que hizo fue que le pagaran algo que él lo fue a comprar por alguien más. Mi criterio, esta acción o estos hechos no podrían ser delito y resultaría absurdo interpretar lo contrario. Así las cosas, es claro que cada verbo típico debe ser analizado en el caso concreto para determinar no solo si existe esta tipicidad de manera de una aplicación sistemática atendiendo a este fin del negocio, sino también si hay antijuridicidad material. Al trasladar lo anterior a la imputación de acciones penales a sujetos concretos, esto significa que para poder tener por realizado un delito de infracción al artículo 58 de la ley número 8204, debe demostrarse no solo que la persona hizo una acción individual que coincida con uno de los verbos típicos, sino que ésta realmente formó parte del giro comercial del negocio ilícito de drogas y afectó de manera significativa el bien jurídico tutelado de la salud pública. Sobre esto, no hay una jurisprudencia que haya abordado el tema de manera general, como yo lo estoy haciendo, sino que lo que han habido son sentencias que abordan verbos y acciones específicas, como la de transportar, que es la que de manera más común se presenta ante este dilema. Hay una sentencia de la Sala Constitucional, de la Sala Tercera, perdón, que dijo que transportar era delito dijo que esta acción era, que el transportar era delito independientemente de la cantidad y si era para el consumo o para no. Sin embargo, más recientemente esa sentencia se unificó o volvió a unificar y con otras sentencias, y el criterio ahora es que las únicas excepciones son para la posesión y el transporte para consumo. Entonces ya hicieron, digamos, una interpretación más racional de la interpretación absurda que habían hecho anteriormente. Pero aún así, esto sigue sin ver el meollo del asunto, que es que cualquiera de los verbos está sujeto a esta situación. Incluso probablemente el de venta, que alguien podría decir, bueno, pero si alguien vende, vende. Bueno, yo creo que no necesariamente. Si alguien vende, vende. Esto puede sonar paradójico. ¿A qué me refiero? A que no toda venta en sí misma va a ser suficiente para demostrar el delito y que parte de esta finalidad del comercio. Un ejemplo muy claro es el de si la venta es solo a un oficial de la fuerza pública, porque entonces estaríamos ante lo que en jurisprudencia se denominó hace muchos años y que ese criterio no ha sido cambiado a pesar de que ahora no se aplique tanto porque se utilizan otros elementos de prueba, estaríamos ante lo que se denominó en ese momento el agente provocador. Pero bueno, en un sentido similar al que yo he expuesto aquí, específicamente en cuanto al transporte, puede verse la sentencia del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, número 1771 del 2018. Vamos a la última pregunta. Ya estoy sobre los 40, pero tuve algunos problemas técnicos al inicio, entonces creo que puedo usar un par de minutos más. El último punto sería, ¿qué sucede si el agente despliega no una, sino múltiples de las acciones típicas? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, digamos que existe una persona que vende droga en su casa y la vende todos los días y varias veces al día. O que esa persona vende droga, pero además de eso la prepara, cocina el crack y la vende. ¿Cuántos delitos de venta de droga cometería esta persona? Uno por cada venta. La jurisprudencia y la doctrina son claras en señalar que no, que la persona que vende habitualmente droga
o se dedica al negocio de droga comete un solo delito de venta de droga. Y si realiza varias de las acciones, comete el delito, digamos, general de infracción al artículo 58 en varios de sus verbos, pero no significa que cometería varios delitos, porque imagínense lo absurdo. Si vende en la mañana y vende en la tarde, 2 penas de 8 años. Si la preparó, la vendió o la distribuyó, 24 años. Entonces, evidentemente esa no es una interpretación razonable, a pesar de lo cual, no sé, bueno, si hay operadores judiciales o hay litigantes o así, sabrán que hay casos en los que, yo he visto casos en los que el Ministerio Público y fiscales han sostenido una posición como esta, en mi criterio evidentemente incorrecta. Hay una sentencia que abordó este tema, que es ya un poco vieja, pero es la que, digamos, zanjó el punto, que es de la Sala Tercera, la 2002, del 2002, perdón, la 641. Y la razón por la cual, si una persona realiza varias de las acciones, no comete varios delitos, es porque, como ya se dijo, se penalizan las acciones en tanto constitutivas de actividades asociadas con el tráfico de drogas en su encadenamiento productivo en general, independientemente de cuántos verbos y cuántas veces lo realice el agente. Claro que si entre más acciones y más verbos, pues eso podría considerarse a la hora de imponer la sanción. Esta interpretación probablemente varía cuando se trata de un delito que es cometido de manera internacional, aunque ese caso, digamos, me parece de mayor interés. Así que lo que me voy a devolver aquí para dejar esta filmina es esto, porque hay un punto que ya llevo los 40 minutos, no voy a abordar, tal vez si alguien en las preguntas lo quiera hacer, lo puedo hacer, o si no hubiera preguntas, que es el de o cultive las plantas. Lo que está en azul, que me parece que es un aspecto del artículo que es problemático, y de igual manera tampoco me he referido al punto en naranja, que también podría expresarlo en la etapa de comentarios. De manera puntual, estos son los 4 grandes tópicos que a mí me pareció que era fundamental abordar para entender cuáles son los límites a la tipicidad, y también señalar que en realidad esta conferencia apunta no solo a los límites de la tipicidad en cuanto a estos delitos, sino también de la antijuridicidad material. Que la aplicación razonable, si es que puede haberlo, de este tipo de delitos, pasa por este análisis cuidadoso de estos 2 elementos. Así que esto sería de mi parte, hasta aquí la conferencia, quedando abierto a sus preguntas y también a explicar esos 2 otros puntos a los que no me he referido por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Agustín. Por el momento no hay preguntas, entonces si gusta puede tomar los minutos que hacen falta para poder explicar los temas que mencionó. Gracias, perfecto. Bueno, tal vez el primero, el más sencillo, es el que está en naranja. Este sería el 4.º grupo de acciones al que me referí inicialmente, que es a quien posea o comercie semillas con capacidad germinadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas. Véase que aquí hay también elementos limitadores. En primer lugar, la posesión o comercio de semillas se refiere a semillas con capacidad germinadora. Eso requiere de una pericia técnica. Si alguien tiene semillas y no hay pericia técnica que demuestre que tienen capacidad germinadora, no se podría demostrar que cometió el delito. Y la segunda parte de este grupo de acciones en anaranjado, que dice, u otros productos naturales para producir las referidas drogas, aquí es fundamental entender, y esto aplica también para el punto anterior, que es para la producción. O sea, y producción tiene un carácter comercial, no artesanal, no de consumo propio, más bien. Esa es la interpretación en mi criterio sistemática de esta parte de la norma. Si alguien posee
posee semillas para producir esta persona su droga, en mi criterio no cometería el delito, porque esta producción a la que se refiere no es la producción para el autoconsumo. Ese es el primer elemento que quería destacar. Y el segundo es un poco más complejo, que es, vemos que el primer párrafo tiene el grupo de acciones y verbos que están en rojo, ¿verdad? Dice, ¿quién sin autorización legal distribuya, comercie, refine, transforme, extraiga, prepara, y dice cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta ley? Aquí tenemos la primera parte de este primer párrafo. Y luego dice, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos. Entonces aquí hay un problema, porque cultive aparece en dos momentos. En el primero, la parte en rojo y en la parte en azul. Pero además, y la situación, digamos, y eso genera problemas de interpretación, que hay que abordar. Pero además esto es muy interesante porque hay una acción, se presentó una acción de inconstitucionalidad recientemente en contra de este artículo por considerar que había un aspecto que afectaba la antijuridicidad, o más bien, había un aspecto inconstitucional porque no había afectación a la antijuridicidad material, no había lesividad, o sea, era violatorio el principio de lesividad constitucional, que es el relativo al cultivo de las plantas. Y esto es así porque hay un artículo de la Convención Única de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, déjenme un momento para buscarlo, para poder leerlo. Que es el artículo un momentito. Aquí es el artículo 28, que en el párrafo 2 dice: la presente convención no se aplicará al cultivo de la planta de la cannabis destinado exclusivamente a fines industriales, fibras y semillas, u hortícolas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa hortícola? Vamos a verlo aquí. Horticultura es el cultivo de los huertos y de las huertas, conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de los huertos y las huertas. Y aquí hay un problema, que es si se trata de un huerto o de una huerta. El huerto es un terreno de corta extensión, generalmente cercado, en que se cultivan verduras, legumbres y árboles frutales, mientras que la huerta es un terreno de mayor extensión que el huerto, donde se cultiva lo mismo. El accionante de esa inconstitucionalidad lo que planteaba era que lo que planteaba era que en tanto la convención establece que no está prohibido la horticultura, y la horticultura se tiene que entender como la producción, digamos, agrícola para el autoconsumo, es decir, un huerto. Entonces, el artículo
58 de nuestra normativa, de la ley referida, no podría tipificarlo como delito. Y que entonces ahí debe interpretarse cultivo de esa manera particular. Yo pienso además que el criterio que expresé en general anteriormente en cuanto a que todas las acciones, no importa las que sean, tienen que conformar parte del negocio de la oferta ilícita de drogas, tendría que interpretarse que el cultivo de plantas para el autoconsumo no puede ser delito. Porque la interpretación en un sentido absolutamente literal, pero además no sistemático de la norma, podría llevar a la conclusión absurda de que una persona con que cultive una sola planta de marihuana estaría cometiendo el delito y debería ser sancionada con 8 años de prisión, ya que aquí no hace diferencias. El artículo 58 no dice que cultive plantas para la producción, como dice con las semillas, o para cualquiera de los fines, como dice para la posesión. Dice, comete delito el que distribuya, haga todas esas acciones. O cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos. De manera que una interpretación de esa norma, sin este criterio al que yo me he hecho referencia, llevaría a concluir que alguien que siembre, que cultive una sola planta de marihuana cometería el delito, situación que evidentemente es absurdo. Y sin embargo, la Sala Constitucional no se quiso pronunciar en ese tema porque dijo que ya en una acción constitucional se había referido. Pero lo cierto del caso es que el tema de la horticultura y el autocultivo nunca fue planteado en la acción inicial y en mi criterio fue rechazada a portas o inadmisible, digamos, de manera incorrecta. Esa sería, pues básicamente los otros puntos que quería tocar. No sé si para este momento pues habrá alguna interrogante. Sí, acá tenemos una pregunta de Dani Arroyo que dice, queda claro el fin comercial o lucrativo de las acciones que usted mencionó. Sin embargo, ¿qué ocurre en el almacenaje? Partiendo del hecho que la acción presupone el almacenaje per se, ¿es delito o no que almacene droga a pesar que el sujeto activo no consuma ni la comercie? Ni la consume ni la comercie. Correcto. Bueno, justamente lo que yo propongo aquí es un criterio que permita hacer este análisis para cualquiera de las acciones y de los verbos y aplica también para almacenar. Si una persona o un grupo de personas para los efectos almacena una cantidad de droga y este almacenamiento, perdón, no está destinado al negocio de la droga, sino que es para el consumo propio a lo largo del tiempo, para fines de otra naturaleza, no comete el delito. Podría ser una acción, digamos, ilegal en el sentido administrativo, porque no cuenta con los permisos para hacer investigación científica, por ejemplo, pero no cometería el delito. Alguien que tenga drogas, para hacer un ejemplo de estas prohibidas, para hacer experimentos, no cometería ningún delito de infracción a la ley del artículo 58. Porque hacer experimentos no está sancionado. Lo que está sancionado es solo toda la parte, digamos, del negocio, de la oferta. Por supuesto, nada de esto ocurre en el vacío y de ahí la importancia para el análisis de estas cuestiones de que esté contemplado en las acusaciones, ¿verdad? Y que la prueba además respalde lo que ahí se está acusando. Entonces, si se quiere demostrar que alguien almacenó droga de manera delictiva, ese almacenamiento tiene que demostrarse que no era para el consumo propio. Ahora, hay que recordar que en todo esto juega también digamos, los elementos indiciarios. Si alguien está almacenando 1 tonelada de cocaína y sabe que ahí hay 1 tonelada de cocaína, no lo ignora, ni fue engañado, ni nada, es muy difícil pensar que esa persona está haciendo eso simplemente porque quiere y no es parte del giro, ya que esas cantidades de droga no, digamos, aparecen de la nada. Ahora, ¿qué pasa si alguien se encuentra unos kilos de cocaína y no sabe qué hacer y los guarda en su casa? Y los entierra, digamos, en su finca, ahí una persona, un campesino. Si solo los entierra, los está almacenando. Pero si no tiene ningún interés de hacer nada con ello, no se puede demostrar, en mi criterio no cometería el delito. Así respondería yo a la primera pregunta.
Muchas gracias. También tenemos otra de Lucía Villegas que dice, buenas noches, gracias por la conferencia. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la legalización de algunas de estas drogas consideradas ilícitas como forma de solucionar las problemáticas que genera el narcotráfico? ¿Cómo se visualiza esta legalización en el marco del bien jurídico salud pública? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con la legalización. Desde hace muchos años hice mi tesis de licenciatura sobre, no sobre exactamente la legalización, sino sobre cómo la guerra contra las drogas es un fracaso absoluto y produce muchísimo más daños de lo que supuestamente beneficios trae. Claro que eso requiere hacerse con inteligencia y con una regulación adecuada, no es simplemente por la libre. Por ejemplo, en Uruguay se ha hecho de una manera interesante, donde incluso el propio Estado es el responsable de proveer la producción de marihuana y la oferta. ¿Por qué? Para que no haya ni siquiera un mercado negro, asegurando que los precios sean relativamente bajos, etcétera. Entonces, y que no hayan actividades, digamos, por fuera de la institucionalidad. Es como ir a la farmacia de la caja, por ejemplo. Entonces, estoy totalmente a favor. Creo que además esa es la línea que sigue el mundo. Además, es una contradicción gravísima que los Estados Unidos obliguen a países pobres como el nuestro a soportar las consecuencias tan graves en cuanto a la corrupción y la violencia que genera esta persecución de las drogas con esta metodología o modalidad, esta política criminal, cuando ellos en su país, en muchos de los estados, están realizando una sistemática legalización de las drogas, tanto para fines medicinales como incluso recreativos de la marihuana. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que cuando finalmente en el mundo se legalice todo, ya ellos van a tener la capacidad de producción suficiente como para que no haya un desbalance no haya una diferencia en la balanza de comercio internacional. A mí me parece que entonces hay razones económicas de fondo para no permitir que este cambio ocurra todavía de manera generalizada. Y en cuanto a la salud pública, mi comentario sería que el tema de las drogas y de la adicción y de los problemas de salud que genera todo lo relativo a las drogas debe ser abordado desde un paradigma de salud con especialistas de ciencias de la salud, psicólogos, también educadores, etcétera, y que esa es la manera en que puede resolverse el punto. Eso sería en cuanto a eso. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos es de Agustín Díaz y dice, buenas noches. De antemano le agradezco mucho por la exposición y le formulo la siguiente pregunta. ¿Es cierto que los delitos de psicotrópicos se consideran como delitos de peligro abstracto? Sin embargo, si tomamos en cuenta los elementos limitadores de la tipicidad en dichos delitos, ¿cuál es su opinión sobre el tema de la tentativa? ¿Por ser delitos de peligro abstracto no procede la tentativa o hay excepciones a esta regla? En mi criterio no hay posibilidad, es decir, o se configura el delito o no se configura. De manera que no creo que haya posibilidad de tentativa en este tipo de delitos. Eso sería de Perfecto. manera muy puntual. Esas serían todas las preguntas, don Agustín. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias por la conferencia. Gracias Fue a ustedes. bastante enriquecedora. Y muchas gracias a todas las personas que asistieron a esta conferencia del segundo seminario virtual de Derecho Penal. Gracias nuevamente al máster Agustín Gutiérrez por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 28 de septiembre a las 5 p.m. con la conferencia La indemnidad sexual, la edad del consentimiento y las deficiencias en la formulación de tipos penales que protegen personas menores de edad a cargo del doctor Manuel Rojas Salas. Que tengan muy buenas noches y muy buenas noches, don Agustín. Gracias. Buenas noches.